2 veces. Da gibt es dann. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón y hoy voy a estar en lugar de Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente lo enfocamos en Estados Unidos porque estos son los hechos. El presidente Donald Trump ha prometido mano dura para las caravanas de migrantes centroamericanos que avanzan por territorio de México rumbo a los Estados Unidos y que, según él, pretenden ingresar a la fuerza a la Unión Americana, un hecho que advirtió constituiría una invasión. El republicano aseguró que quienes vienen en estos grupos son gente ruda que ha atacado a policías y militares en México. El mandatario autorizó a los hombres de las fuerzas militares desplegadas en la frontera sur a responder con sus armas si es que son atacados con piedras. Cualquier persona que lance piedras, rocas, como hicieron en México, con la policía y los militares, donde hirieron a soldados y policías mexicanos, nosotros consideramos eso como un arma de fuego. El debate: ¿se excedió el presidente Trump al autorizar el uso de armas de fuego para repeler a los migrantes centroamericanos en la frontera? Con la política de fronteras cerradas, ¿se está poniendo en tela de juicio la trayectoria de Estados Unidos en materia de protección de los derechos humanos? La presencia de grupos supremacistas blancos en la zona limítrofe, también dispuestos a actuar para defender la soberanía de Estados Unidos, ¿podría desatar una tragedia? Y lo último, ¿está Trump utilizando la migración como un elemento de campaña política de cara a las elecciones de medio término en las que los republicanos van a jugarse su mayoría en ambas cámaras del Congreso? De esta manera, comenzamos. Bienvenidos. El presidente Donald Trump ha convertido la caravana de migrantes en su caballo de batalla de cara a las elecciones de medio término en el país. En un discurso cargado de su conocida retórica antiinmigrante, hizo varios anuncios para enfrentar la caminata de miles de centroamericanos que avanzan por México intentando llegar a los Estados Unidos. Uno de estos es el cambio en la forma en la que se van a gestionar las peticiones de asilo en la Unión Americana. Todos los migrantes que solicitan asilo tendrán que presentarse legalmente en un puerto de entrada. Por lo tanto, van a tener que presentarse legalmente ahí. Aquellos que decidan violar nuestras leyes y entrar ilegalmente ya no podrán usar reclamos sin mérito para obtener la admisión automática en nuestro país. Los retendremos por mucho tiempo si es necesario. Y mientras se lleva a cabo todo este proceso, que podría demorarse mucho tiempo, los solicitantes permanecerían encerrados en carpas instaladas por el gobierno estadounidense hasta que se celebre la audiencia de asilo o deportación. Es una caravana de personas con otras que se están formando para entrar al país. No sabemos quiénes son, solo sabemos que son personas rudas cuando pueden atravesar y pasar por encima de las fuerzas militares y policía de México. Incluso México dijo: wow, esto es increíble, yo no los quiero en el país. Lo que ha ocurrido es que tenemos tantas personas que nuestras instalaciones se quedan chicas. Y estamos instalando carpas temporales. Dentro de un tiempo la gente se dejará de venir. Sí, la familia y los niños se quedarán con las familias. Los invitamos a responder a ustedes, a nuestros televidentes, en las cuentas de redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. La pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo con que las fuerzas militares de Estados Unidos respondan con armas de fuego a los migrantes si estos atacan con piedras para ingresar al país? Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomCaravana. Para debatir este tema, saludo desde Washington a Jeffrey Kinney Hain. Él es analista republicano, asesor jurídico del Hispanic Leadership Council. También está con nosotros Walter Tejada, estratega demócrata, consultor político, y José López Zamorano, corresponsal en jefe de Notimex en Washington, periodista. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Sí. Quiero empezar con el señor Kinney, preguntarle si realmente esta es una respuesta a lo que
viene en camino desde México, la cantidad de gente que se ha organizado para intentar llegar a los Estados Unidos y pedir asilo. La respuesta de mover tropas a la frontera y ahora dejar la puerta abierta para que disparen en caso de que sea necesario, ¿cree usted que va a poder contener la caravana? El gobierno de Estados Unidos está respondiendo de acuerdo a lo que la ley le faculte. Ahora estamos viendo que es una caravana que no se sabe cuántos miembros es. Pues dicen 7.000, otros dicen 10.000, por ahí he escuchado 20.000 y otros he escuchado 25.000. La finalidad de esta caravana es entrar por la fuerza en el control fronterizo y poner un pie en territorio americano. Ellos no van a ir a presentarse y decir necesito que me des asilo. Eso no es su finalidad. Hemos visto que en la misma caravana, cuando le cerraron la frontera con México, atacaron el puesto fronterizo con piedras. Eso ya es ilegal. Y rompieron una de las rejas que separaba los dos territorios, el territorio mexicano con el territorio de Guatemala. Eso es ilegal ya. Y han continuado hasta llegar aquí. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, está respondiendo de acuerdo a lo que la ley le faculta. Ahora, si me dices, si las fuerzas de orden son atacadas con piedras, ellos tienen el derecho a usar las armas. Acá es así, ¿eh? Yo no puedo atacar a un policía en Washington, D.C., donde yo vivo, con una piedra o inclusive tirarle un vaso, porque ya lo estoy atacando y él tiene el derecho a usar la fuerza. ¿Qué piensa usted, señor Walter Tejada? Bueno, primeramente que es importante hablar sobre la ley. Sí, la ley federal prohíbe que se envíen tropas a la frontera y creo que pues esto simplemente es parte de la campaña de difundir miedo y de mentiras de los republicanos y de exagerar la realidad, porque como están nerviosos que van a perder contundentemente estas elecciones de término medio, entonces se están inventando se está manufacturando una crisis que en realidad no existe. Es primera vez que escucho que alguien dice que vienen 25.000. De nuevo, es parte de la exageración y de las mentiras que el Partido Republicano, liderado por Trump, el mentiroso, quien pues está tratando de difundir el miedo. Yo creo que hay que mantener la calma, tranquilos. El ejército de Estados Unidos no va a disparar ningún tiro, nada. Los que tienen que, ellos vienen a apoyar para cargar agua, asuntos administrativos, cosas que tengan que ver con algo así. Allá lo que se encarga de proteger la frontera, como hemos todos siempre apoyado, que sea la patrulla de la frontera, Customs and Border Patrol, están ahí. Entonces, eso que están diciendo ahorita, de nuevo, es parte de darle el miedo a los votantes para motivarlos con el miedo, para que salgan a votar, no obstante que saben que las estadísticas indican que están en problemas serios, que van a perder la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado también. El punto que plantea el presidente Trump es la entrada de los migrantes desde Guatemala a México. Vimos cómo en ese puente se agolparon, tumbaron vallas, algunos hasta por sus propios medios se lanzaron al río para atravesar y los guardias mexicanos pues estaban ahí, algunos no respondieron, resultaron heridos, otros los veían simplemente en fila, ahí de pie. Señor José López Zamorano, ¿qué pasó en la entrada a México y cómo fue asumido desde el gobierno y desde las organizaciones defensoras de derechos humanos la posición frente a la caravana migrante? Bueno, por supuesto, no hay duda que una de las principales responsabilidades del Estado es salvaguardar la integridad territorial y de ninguna manera se puede condonar cuando alguien trata de entrar de manera forzada o violenta a otro país. Eso está muy claro. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que poner este tema de las caravanas en su justa dimensión, especialmente porque lo que hemos estado escuchando en los últimos días aquí en los Estados Unidos es la idea de una crisis migratoria, la idea de una invasión. Y creo que debemos poner claramente en el papel que este tipo de caravanas han subsistido, que incluso los números más altos o estimaciones más altas, porque probablemente nadie tiene la cifra exacta del número de integrantes de esta caravana, son muy pequeños en comparación con el porcentaje de las personas que anualmente son detenidas en Estados Unidos. Solamente en el mes de septiembre pasado, Estados Unidos detuvo a más de 16,000 miembros de familias migrantes en la frontera y el año pasado esta cifra llegó alrededor, el año pasado fiscal pasado fueron alrededor de 400,000. Entonces, no hay una crisis, no hay una invasión. Definitivamente, Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene la obligación
de hecho, de tratar de salvaguardar sus fronteras y su soberanía. Lo que estamos viendo, sin embargo, aquí me parece que es distinto. Estamos viendo desde la parte de Estados Unidos también, pues un poco una utilización política de este tema a la luz de la inminencia de las elecciones legislativas del martes. Es la única razón por la cual yo me explico personalmente como observador de estar residiendo tanto en Estados Unidos, que básicamente se hayan convertido en elecciones monotemáticas, donde el tema sea la migración, y de ahí se han derivado ideas como la militarización de la frontera, la idea de quitar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados, este nuevo plan para cambiar las reglas de asilo, porque sabemos que la ley permite solicitar asilo en cualquier parte de Estados Unidos, incluso a las personas que están dentro. Ahora el presidente está hablando de que solo se harían los puntos de cruce. Yo creo que la clave para entender evidentemente todo lo que está ocurriendo, al margen de los pequeños detalles, si va a haber disparos o no va a haber disparos, etcétera, es claramente el tema electoral. ¿Qué dice el señor Keehan? ¿El presidente Trump está demonizando la inmigración ilegal de cara a las elecciones? Por supuesto que no. El presidente Donald Trump solamente está ejerciendo el derecho que le da la Constitución de los Estados Unidos a defender las fronteras y a defender el pueblo americano. Ahora, en lo que estamos llegando es a una oclocracia, lo que los griegos definían como un gobierno de las masas. Dicen de que la caravana los integrantes de la caravana son muy pocos si lo comparamos con la cantidad de personas que visitan los Estados Unidos o que son detenidas en la frontera. Esto es un caso totalmente diferente porque esta es una inmigración masiva en la cual estas personas quieren ingresar por la fuerza a cometer un ilícito. Eso ya lo estamos viendo, eso se ha manifestado anteriormente cuando han cruzado la frontera con México y han agredido a las fuerzas del orden mexicanos. No sé por qué el gobierno mexicano ha permitido eso, porque han invadido su frontera, han entrado sin permiso, y eso es obvio. Ahí están las filmaciones, ahí están los testimonios, y ahí está la policía. Han politizado el tema y no dejan que la ley se cumpla. Ahora, nuevamente te repito, si las fuerzas del orden de los Estados Unidos son atacadas con piedras o con cualquier otro objeto, ellos tienen el derecho de responder en el mismo modo. Es lo que sucede acá. Acá en Washington, D.C., yo no puedo ir a atacar a un soldado y no puedo ir a atacar a un policía con un objeto. No puedo tirarle ni siquiera un pedazo de papel, porque ya estaría cometiendo un delito. Entonces, ¿por qué le vamos a permitir a estas personas que vienen que tiren piedras a las fuerzas del orden con el objeto de entrar al país ilegalmente? Eso ya es una invasión. Ahora dicen que este tema se está politizando. Nadie está politizando este tema. El Partido Republicano no está politizando el tema. El presidente Trump no está politizando el tema. Nuevamente, él está ejerciendo la ley. ¿Qué dice la ley? Que no puedes ingresar a un país ilegalmente. Para ponértelo en términos simples, yo soy dueño de una casa. Yo elijo a quién invito. Y si alguien se quiere meter por la ventana, yo tengo el derecho a defender mi propiedad. Señor Walter, claro. Sí. Señor Walter Tejada. Lo mismo con los Estados Unidos. El pueblo americano está viendo esto con mucho detenimiento y va a castigar a todas estas personas que condonan este tipo de gobierno, que es el gobierno de la oclocracia, el gobierno de las masas, que no está representado democráticamente. Lo vamos a ver el 6 de noviembre. Si llegan estos migrantes a la frontera y supongamos que se pongan violentos y lancen piedras y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos disparen y veamos una escena difícil, una escena trágica, ¿no sería esto cuestionado seriamente como una violación a los derechos humanos, tanto de los migrantes como de las madres, niños que estén en esa caravana, aunque quieran entrar de forma ilegal, señor Tejada? Gerson, eso es totalmente hipotético y algo que no va a ocurrir. Es parte de la fabricación de los republicanos con sus mentiras y exageraciones para causar miedo y difundir la política de miedo. No voy a repetir y solamente decir que estoy completamente de acuerdo con el corresponsal José López Zamorano, quien mencionó exactamente que esto es un tema politizado. Aquí lo que se trata es que los republicanos tienen miedo que los votantes se hayan enfocado en la cobertura de salud, en mejorar
mejorar los salarios de la clase media, para asegurarnos de que tengamos oportunidades de educación, modernizar la infraestructura de Estados Unidos, en lo cual los republicanos no pueden hablar porque saben que están totalmente atrasados y han fracasado completamente en eso. Entonces están politizando algo, la política del miedo, para tratar de motivar a sus votantes que saben que los recortes de impuestos que el Trump hizo fueron para los ricos y nadie de la clase media y los pobres se han beneficiado para nada. Entonces les toca manufacturar algo para crear algo. Las personas que vienen en esta caravana, que no es nada nuevo, esto está ocurriendo continuamente y los números de realidad que existen hoy día están entre los bajos de los cruces de la frontera. Entonces las personas que vienen en la caravana han dicho que vienen a entregarse para pedir asilo político. Esto de que van a tirar balas y que van a tirar piedras es completamente absurdo y es parte de la caravana, ¿sí o no? Esta parte de estas personas histéricas que tratan de usar la política de matón, la política de intimidación para asustar a los votantes y motivarlos a que salgan a votar. Es absurdo, ridículo y no perdamos tiempo en esto. Acordémonos que este es un presidente que a cada rato miente. Él dijo hace poco que antes de la elección iba a hacer un recorte de impuestos a la clase media. Y además de eso dijo también de que iba a anular el derecho a la ciudadanía por haber nacido aquí en Estados Unidos. Ambas de esas cosas son mentiras, son absurdidades. El Congreso no está en sesión y ningún proyecto de ley se puede aprobar si el Congreso no está en sesión. Él lo sabe eso. Y le preguntaron también a este presidente directamente, la prensa, qué evidencia tenía él de que dice que vienen de la Mara Salvatrucha, que vienen musulmanes, terroristas en esta caravana. Y él, así netamente, cuando lo acorralaron, digo, no hay ninguna evidencia, no hay nada de evidencia. Entonces, esto es claramente una motivación para sus votantes, sus simpatizantes, de aterrorizarlos y como un motivo para que salgan a votar, totalmente politizado, y hay que enfocarse entonces, como los demócratas hemos hecho en estas elecciones, de la cobertura de salud, oportunidad de educación, mejorar la infraestructura, proteger el medio ambiente, con un control de armas de fuego sensato y todas esas cosas que en la realidad está al frente de los votantes, y no tener un miedo a causar el pánico que no solamente es absurdo y ridículo, pero no es saludable para ninguna democracia. Ahora, señor José López, si esto fuera fraguado... ¿Puedo preguntarle al señor demócrata si el Partido Demócrata está de acuerdo o no con que las caravanas de inmigrantes o caravanas entren ilegalmente al territorio de los Estados Unidos de América? Nuevamente formulo la pregunta. ¿El Partido Demócrata está de acuerdo en que miles de personas, entren ilegalmente al territorio de los Estados Unidos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo no? Con gusto. Gerson, le contesto la pregunta rápidamente y nos movemos a los temas de importancia. La pregunta de Jeffrey, tu partido republicano, que es mano dura y trata de intimidar y mentir a cada rato, la respuesta no es simplemente... La pregunta es sí o no. ¿Estás de acuerdo? ¿El Partido Demócrata está de acuerdo en que en que se formen caravanas y entren al territorio de los Estados Unidos ilegalmente, sí o no? Porque me estás diciendo... Me avisas cuando estés listo para escuchar. ¿Estás listo para escuchar la respuesta? Entonces, ¿sí ahora, no? Para que nos turnemos y no nos interrumpamos uno con otro, para tener una conversación civilizada. No, pero sí la respuesta dime sí o no. La respuesta a estos son inmigrantes que vienen a pedir asilo político. Ellos vienen a entregarse a las autoridades aquí. Así que esa es la respuesta. Gerson, con gusto pasamos a los próximos temas y no perdamos tiempo en estas tonterías. Bueno, le voy a preguntar a José López también. El Partido Demócrata sí está de acuerdo en que se organicen caravanas y que ingresen al territorio de los Estados Unidos ilegalmente. Sí. No estamos de acuerdo en que la comunidad latina se use como el chivo expiatorio y que hayan disculpadores como tú y otros en el Partido Republicano que buscan en español y castellano. ¿El Partido Demócrata está de acuerdo, sí o no, en que se formen caravanas de inmigrantes o caravanas, porque no son inmigrantes todavía, e ingresen ilegalmente al territorio de los Estados Unidos? ¿Está de acuerdo el Partido Demócrata con eso, sí o no? Porque quiero que escuche todo el elector americano y que escuche la comunidad hispana. O sea, si me dices sí o me dices no. Bueno, de nuevo, ahí estamos viendo la política del matón o intimidación, de gritar sí escandalosamente. Bueno, creo que ahí no hay que estoy de acuerdo. Ahora tú. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Vamos a seguir el debate ahorita sobre el tema. Señor José López, si estas caravanas de migrantes están siendo aprovechadas de forma política, ¿podría decirse que este fenómeno le cayó como anillo al dedo
al presidente Trump, porque no es coincidente que ya se sabía que habían elecciones legislativas y partan estas caravanas que dicen que están impulsadas por partidos de izquierda y finalmente pues ya son el centro del tema de la campaña de la inmigración ilegal. Si el Partido Republicano hubiera planificado realmente poner la inmigración como un tema de amores y odios para generar pasiones políticas, pues habría tenido también que impulsar la caravana. Bueno, yo creo primero que nada que hay que precisar dos cosas. Nadie está disputando aquí el derecho que tiene cualquier gobierno, cualquier presidente, cualquier país de determinar la mejor manera de asegurar su frontera, sus soberanías. El presidente tiene el derecho absolutamente de enviar tropas. Sabemos que no pueden intervenir, por ejemplo, en labores policiales. Hay un estatuto del siglo XIX, Posse Comitatus, que les impide hacerlo. Puede haber también diferencias absolutamente legítimas de opinión entre los republicanos y los demócratas, como lo estamos escuchando, sobre cuál es la manera más apropiada de lograr lo que yo creo que es la meta de todos, una inmigración segura, legal y ordenada. Por lo tanto, esas diferencias son absolutamente entendibles y se deben discutir en la arena política. Cuando yo hablo del tema de la politización, no me refiero a esas decisiones que corresponden a cada gobierno. Cuando hablo de la politización, en mi opinión personal, me parece, es cuando ese tema particularmente se busca hacer con uso de ganancia política. ¿A qué me refiero? Cuando en la Casa Blanca o el presidente dice que los demócratas están a favor de fronteras abiertas. ¿Por qué razón? Porque no están a favor del muro fronterizo. Todos sabemos que los demócratas apoyan la seguridad fronteriza, pusieron el tema del financiamiento al muro fronterizo en el debate que tenían Charles Schumer, Nancy Pelosi y el presidente hasta que la Casa Blanca decidió buscar limitaciones a la migración legal. Entonces, incluso el tema del muro estaban dispuestos a negociarlo. ¿A qué me refiero con la politización? Cuando saca la Casa Blanca un video en el cual se dice que los demócratas permitieron la entrada de un indocumentado mexicano que reingresara y que después, tristemente, lamentablemente, mató a 2 periodistas. Cuando se asocia a los inmigrantes con criminales, cuando se habla que en este grupo, sin ofrecer evidencias, vienen desconocidos del Medio Oriente y miembros de la Mara Salvatrucha. A eso me refiero con la politización, al hecho de que una diferencia de un tema absolutamente legítimo y de gran interés nacional, sin ofrecer evidencias muy sustanciadas, se busca con un propósito de beneficio político electoral, y eso lo estamos viendo en esta coyuntura. Y la razón, me parece, en el trasfondo es que estamos viendo los números de las encuestas que muestran que hay una probabilidad muy inminente que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes, muy probablemente retengan el Senado e incluso salgan fortalecidos en el Senado, pero en la Cámara de Representantes estamos viendo esa circunstancia. Ahora, tu pregunta última, me parece que esta circunstancia de usar el tema de la migración en términos políticos o utilizar a una comunidad como chivo expiatorio es un arma de 2 filos. ¿A qué me refiero? A que estamos viendo que en este momento sí hay un gran ánimo de participación, tanto de republicanos como demócratas. La cifra más clara, la referencia más clara es el voto temprano. Hay 28 millones de votos que ya fueron emitidos. Es 1 millón de votos más que en 2014, las otras elecciones intermedias, es decir, se va a romper un récord. Y hay una gran participación y gran interés de participar de los demócratas. Había 12 puntos porcentuales de ventaja en promedio a lo largo de este año, se va cortando. Así que muy probablemente vamos a ver un récord histórico de participación para elecciones intermedias, que usualmente tienen mucho abstencionismo. Entonces, la gran pregunta, y probablemente la respuesta solo la vamos a conocer para el martes, es si esta decisión de poner en el centro de la atención el tema migratorio, en comparación con otros temas de los que los republicanos incluso podrían presumir, el crecimiento económico, la reducción del desempleo, la reducción de los impuestos, la desregulación económica, si la decisión estratégica de colocar el tema migratorio les va a resultar positivo y van a retener la Cámara, o si de lo contrario van a hacer que muchos demócratas vayan a votar o que muchos independientes simplemente se queden en su casa. Tengo que hacer la primera pausa por compromisos comerciales, ya continúa el debate. La pregunta para ustedes, nuestros televidentes, es: ¿está de acuerdo con que las fuerzas militares de Estados Unidos respondan con armas de fuego a los migrantes si estos atacan con piedras para ingresar al país? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomCaravana. Y vamos a leer lo que dicen algunos televidentes a esta hora. Marilyn nos escribe: no creo que les vayan a disparar a los migrantes de la caravana, pero está bien que el presidente trate de disuadirlos. Ellos no pueden pretender entrar al país por la fuerza. Diego escribe: la violencia y la pobreza en Centroamérica no pueden ser excusa para intentar invadir otro país. El presidente tiene la obligación de garantizar la seguridad y en esa caravana pueden venir pandillas y gente peligrosa.
También escribe Catalina y dice, Donald Trump no puede seguir criminalizando a los inmigrantes. Estados Unidos es lo que es gracias a las personas que han llegado de todo el mundo. Vamos a hacer la pausa. En segundos regresamos para continuar aquí en Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. La tensión en la frontera sur de los Estados Unidos aumenta. Hay presencia de miembros de grupos supremacistas que aseguran estar dispuestos a usar sus armas en contra de las personas que integran las caravanas migrantes. Veamos este informe de nuestra cadena aliada Telemundo 51. ¿Vas a usar armas? Sí, de que permitan, sí, una pistola. Pero esta pistola no es por la guerra y todo. Y también el problema es con los otros dueños aquí a la propiedad es la misma cosa. Rusty Monsés, quien lleva 70 años viviendo en 21 acres de terreno del lado estadounidense, asegura que a lo largo de su vida ha reportado a 15,000 indocumentados a la patrulla fronteriza para que los atrapen. Ahora advierte a los miembros de la caravana que no se atrevan a pisar su territorio. Ahí en México dicen el 50% son malos. Yo no sé, pero los oficiales que yo conozco, sí sabes. Dentro de su camioneta, Rusty trae una escopeta y dice que es para matar animales. Le pregunté si la iba a usar si veía un indocumentado y dijo que mejor no entren. Yo no quiero entrar aquí. ¿Por qué? No le gusta, no conoce. Al lado de Rusty estaba Timothy Burgett, quien confesó ser parte de los Patriots, un grupo de ciudadanos que patrulla el territorio para impedir la inmigración ilegal. Timothy descartó que los Patriots sean un grupo militar y traigan armas, pero que no ven bien esta caravana de migrantes. Algunos son buenos, otros malos. Tienes asesinos, violadores, hay musulmanes terroristas que son afiliados a ISIS. También hay miembros de cárteles metidos en el grupo, dice Burgett. Seguimos el debate. Señor Jeffrey Keehan, analista republicano y también asesor jurídico del Hispanic Leadership Council. La retórica antiinmigrante sí se ha tomado la campaña, puesto que la llegada de las caravanas ha dado pie a que no solamente se envíen tropas a la frontera, sino que se hable también de revisar la ciudadanía por nacimiento para las personas que no son ciudadanos estadounidenses. Se está hablando ahora de la posibilidad de responder con armas y pareciera que este discurso empieza a calar entre las bases, entre el electorado republicano, pero también entre estos grupos de extrema derecha. ¿Qué piensa usted de esta olla a presión que puede generar un discurso antiinmigrante en Estados Unidos? Voy a ir un poquito más atrás, respondiendo la última intervención que hizo el señor periodista y el representante del Partido Demócrata. Históricamente, el partido que gana la Casa Blanca pierde las elecciones de midterms. Sucedió con el señor Obama. El señor Obama creo que perdió como 62 sillas en la Cámara, en la Casa. La Cámara de Representantes y perdió también la Cámara de Senadores. La única excepción fue el gobierno de Bush, pero tomó la vía después del atentado del 11 de septiembre, tuvo mucha popularidad y a él le fue bien. Ahora con el presidente Trump, muy probablemente se gane, se continúe controlando la Cámara de Senadores, y la Cámara de Representantes está para quien lo tome, ¿no? Ahí estamos viendo. Y ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, nunca ha habido una retórica antimigrante del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump no está de acuerdo con la inmigración ilegal. Y la mayoría de inmigrantes en los Estados Unidos, los que trabajamos acá y pagamos impuestos, no estamos de acuerdo con la inmigración ilegal. Si tú quieres llegar a Estados Unidos, llega por vías legales. Hay muchas formas de hacerlo. Anda una embajada, aplica por una visa, puedes aplicar por una visa de negocios, puedes aplicar por una visa de estudiantes. Después de ser estudiante te pueden contratar y te pueden recibir un sponsor de una compañía y termina siendo un ciudadano americano. Pero no de esta forma, en intentar meterse por la fuerza al país. Eso es totalmente ilegal. Y la comunidad hispana y la comunidad de inmigrantes que estamos acá, nosotros no nos gusta eso. Una de las atracciones de Estados Unidos es de que acá se cumple la ley. Los países de los cuales venimos la mayoría de inmigrantes, la ley no se cumple. La autoridad de la policía no sirve para nada.
porque cualquier ciudadano vaya a agrede a la policía y la policía no hace nada. Igual no puedes dejar ni siquiera tu auto en la calle porque te lo van a robar. Acá en Estados Unidos, como la ley se cumple y hay Estado de Derecho, nosotros podemos hacer eso. Entonces, eso es lo que nosotros cuidamos, esa calidad de vida que nos ofrece los Estados Unidos y la oportunidad que nos ha brindado. Ahora, hay un tema migratorio que se tiene que arreglar. Se va a arreglar sí o sí, pero no se va a poder avanzar si es que el Partido Demócrata continúa alentando la formación de estas caravanas para que invadan el territorio nacional, para que invadan el territorio de los Estados Unidos. Porque eso echa más leña al fuego, ni siquiera leña, echa gasolina y se incendia todos los acuerdos a los cuales se podría llegar. Ese es un punto esencial. Ahora, cuando le pregunto al señor representante del Partido Demócrata si es que el Partido Demócrata está de acuerdo con estas caravanas, bueno, él simplemente desvía la pregunta. Y yo creo que sí están de acuerdo, ¿no? Porque eso es un tema político y están asustados porque van a perder también la Cámara ahora, ¿no? Van a perder una nueva elección y van a perder muchos gobiernos estatales. Señor Walter Tejada, ahí estábamos escuchando también al analista republicano, pero la retórica antiinmigrante de Trump, me refiero es no solamente a estas medidas, sino al siguiente tuit que puso. Miren ustedes este video. Es indignante lo que los demócratas le están haciendo a nuestro país. Voten por los republicanos ahora. Trabajos, no mafias. Voten por los republicanos ahora. Ese tuit está acompañado de un video donde aparece un hombre que él dice que es inmigrante ilegal, llamado Luis Bracamontes, y que está matando a la gente. Y este hombre está como en una audiencia judicial y allí dice que él se va a volar para seguir matando gente. ¿Qué piensa el señor Walter Tejada de lo que en campaña se está generando en medio de la polarización del país con este tipo de discurso? Sí, es muy triste lo que está ocurriendo, porque lo que en realidad es indignante es el uso de Donald Trump, de los republicanos, del caballero Jeffrey, Kim y otros que están politizando y causando la retórica del miedo, la retórica del odio, la retórica que causa xenofobia, racismo, y lo que fue lo que escuchó el pistolero en Pittsburgh, quien lo motivó a tener antipatía contra la comunidad judía, quien según él iban a proveerle alivio a la caravana y porque ellos le están ayudando a inmigrantes. Entonces, este tipo de retórica, este tipo de lenguaje que están usando los republicanos sí puede motivar a personas que no tienen sus cabales bien a tomar acción que puede ser fatal, como lo hizo este pistolero ahí en Pittsburgh, matando 11 miembros de la comunidad judía y pues resultaron hiriendo a 4 policías. Y también fue parte de lo que motivó al bombardeo de las 14 bombas que se enviaron a las diferentes personalidades demócratas, quienes Trump vez tras vez ha nombrado y acusado y que le ha dado luz verde para que se les ataque. No se le puede decir que Trump fue el que jaló el gatillo, pero sí él y los republicanos han usado este lenguaje para causar una motivación del odio, de xenofobia y que tomen acciones como la están tomando ahora. Lo que en realidad los republicanos tienen miedo en su corazón saben por qué ellos han fracasado cuando se trata de la cobertura de salud para el pueblo estadounidense. 56% de los votantes piensan que la cobertura de salud es importante y ahora se mira de una manera bien descarada y cínica de estos republicanos quien 70 veces votaron para eliminar el cuidado del acta de salud, que pasó lo que le llaman Obama, que más de 70 veces lo votaron para anularlo y ahora descaradamente en sus anuncios comerciales muchos de ellos están diciendo que están protegiendo las condiciones preexistentes, lo cual es relativamente ridículo, absurdo y hasta duele la barriga de reírse tanto por tan descaradas que son esas mentiras. Ese es el miedo que tienen los republicanos en verdad, por eso se está politizando esto para causar
causar el miedo, el pánico a sus votantes, los simpatizantes de Trump y los republicanos, quienes no han podido beneficiar a la clase media de los recortes de esos impuestos. Los recortes de impuestos fueron para las personas más ricas y nosotros los demócratas pensamos que hay que modernizar la infraestructura, que hay que proteger el medio ambiente y asegurarnos que tengamos seguro médico que sea asequible para la comunidad, y los republicanos al contrario se lo han quitado y aumentado los precios del costo de la medicina. Eso en realidad es lo que está al hilo en esta elección, y es porque ahora se pronostica que sí, los republicanos van a perder la Cámara Baja por muchos votos. Probablemente va a ser, ahorita los demócratas necesitamos 23 sillas en la Cámara de Representantes para ganar, 25 de los cuales de esos puestos que están al hilo fueron ganados por Hillary Clinton en el 2016. Entonces nos pone en un buen estado de poder ganar ahí. Lo que va a estar más competitivo va a ser el Senado, aunque también hay miedo por parte de los republicanos, ya que, por ejemplo, el presidente Trump fue a hacer campaña con su ahora nuevo amigo, Ted Cruz, quienes se acusaron unos con otros y se insultaron unos con otros, y ahora de repente son amigos. ¿Y por qué fue a un estado rojo donde no necesita estar haciendo campaña, que típicamente han ganado? Es porque Beto O'Rourke le ha hecho una campaña muy fuerte a Ted Cruz y posiblemente lo pueda derrotar. La campaña está bien reñida, y no debería estar porque es un estado supuestamente que es rojo, y otros lugares como Nevada y otros. Ese es el verdadero miedo, ese es el verdadero pánico, la verdadera razón por qué Trump está usando a la comunidad latina específicamente como el chivo expiatorio para la causa de todos los males, cuando son personas que vienen a entregarse a pedir asilo político, como lo ha hecho siempre en la historia de Estados Unidos, para evaluar cada situación. Y si alguien merece no darle asilo político, ni modo, es la decisión, pero hay que pasar por un proceso. Y sí, cada país tiene derecho a defender su frontera. Nadie está haciendo eso, son inventos de estos republicanos. Pero por eso entonces yo diría que sí, para contestar tu pregunta netamente que hiciste también anteriormente, sí, los republicanos están demonizando a la comunidad latina en particular, están usando lenguaje que le quita a la humanidad, busca tratar de quitarle la humanidad a los inmigrantes, y todo para promover la política del odio, que bien podría causar otro tiroteo o otro asesino, como lo hizo ahí en Pittsburgh, y a causa específicamente de la retórica negativa que están usando Donald Trump, los republicanos y personas defensores de los republicanos, disculpadores de los republicanos, como es el caballero Jeffrey Keehan, que está de colega ahora en este programa. Señor José López Zamorano, ¿tienen los demócratas la culpa del ingreso de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos? Bueno, lo que estamos escuchando en la argumentación republicana, me parece personalmente, es una especie de falacia, ¿no? La idea de que si no estás absolutamente de acuerdo con las políticas migratorias del actual gobierno, por ejemplo, el muro fronterizo, la militarización de la frontera, las detenciones indefinidas de familias migrantes a través de la política de tolerancia cero, los cambios en las reglas del asilo político. Si no estás de acuerdo con todo eso, por lo tanto, entonces estás a favor de la inmigración ilegal, de la invasión fronteriza y de que la gente entre por la fuerza. Yo creo que es una falsa dicotomía, no existe eso. Puede haber muchos puntos intermedios, y el hecho que sabemos es que muchos demócratas están a favor de la seguridad en la frontera y han hecho propuestas y han apoyado presupuestos. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, estar en contra del muro fronterizo, un proyecto de $23 mil millones, significa estar a favor de una política de fronteras o de puertas abiertas a la inmigración, nada que ver. Y lo que a mí me llama la atención singularmente no es que los demócratas critiquen estas políticas del presidente. Lo que me llama la atención, número uno, es el silencio que hay de la mayoría de los republicanos, que no están endosando la idea de subirse al carro de la migración en esta recta final de las elecciones, y más aún, que son los propios líderes republicanos y algunos republicanos prominentes los que han criticado precisamente estas propuestas de la Casa Blanca. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que no era posible, por ejemplo, acabar con la ciudadanía por nacimiento a través de una orden ejecutiva. Lo que le valió esto, obviamente, fue una crítica del presidente, y evidentemente que los republicanos estén peleando cuando su meta central debería ser preservar justamente el control del Congreso, pues es muy singular. La militarización de la frontera, un ex veterano de guerra, héroe de la guerra, ex senador de Nebraska, Chuck Hagel,
se dijo insultado por el hecho de que se esté utilizando a los soldados en activo como peones políticos de la Casa Blanca, porque se está hablando incluso de que puede llegar hasta a 15,000 personas. Otro senador republicano, Jeff Flake de Arizona, está diciendo que es repugnante que se haya justamente querido asociar a los demócratas con las acciones de este indocumentado criminal Luis Bracamontes. Entonces, estamos viendo que esta polarización, lejos de ser un tema entre republicanos y demócratas, está trascendiendo. Y creo que tiene razón el señor Tejada cuando dice que cuando juegas con fuego te puedes quemar. Yo creo que es muy importante que se acaben las exageraciones, que hablemos a partir de hechos. La migración es un problema sumamente complejo y como lo hemos visto en todo el mundo, en Europa, los grandes debates nacionales, los grandes desenlaces electorales que se está viendo en muchos países del mundo, tienen que ver por esa crisis profunda de entendimiento de qué significa la migración, de qué manera afecta a las sociedades o las beneficia culturalmente, económicamente, políticamente, pero para que sea un debate serio que pueda conducir a soluciones serias de largo plazo para lograr eso que se busca, la migración legal, ordenada y segura, tenemos de partir de hechos reales, de las cifras, de las realidades, de si efectivamente estas personas todos son criminales o vienen del Medio Oriente, cuántas personas efectivamente. Yo he visto la cobertura periodística por televisión, hay madres que vienen con sus hijos descalzas y sin chamarras para la lluvia y vienen caminando decenas de kilómetros. Entonces, porque un grupo de personas erróneamente, y eso tiene que condenarse, hayan utilizado la violencia para romper una reja y para violentar lo que es la integridad territorial, está absolutamente mal, pero no por eso podemos poner en esa categoría a todos los miembros de la caravana y no por eso se debe dejar de respetar lo que es el debido proceso. Yo no soy abogado, pero sí sé que existen protecciones específicas para aquellas personas que pueden documentar que tienen un miedo creíble a la persecución si regresan a sus países de origen. Entonces, es un problema sumamente complejo, sumamente divisivo, lo entiendo perfectamente, pero es muy importante que se hable con un tono mesurado y sobre todo con la realidad estadística de lo que representa este fenómeno. Muy bien, vamos a una nueva pausa. Ya le doy la palabra nuevamente también a todos los invitados para continuar este debate. Ustedes están contestando en las redes si están de acuerdo o no con que las fuerzas militares de Estados Unidos respondan con armas de fuego a los migrantes si estos atacan con piedras para ingresar a la Unión Americana bajo el hashtag #Caravana. Y esto nos dice Maribel: creo que esto es puro discurso electoral. Después del 6 de noviembre, Trump se ocupará de otras cosas. En la campaña prometió hacer el muro y aún no lo han construido. También dice Daniel: no podemos olvidar que hay sectores de la izquierda latinoamericana, entre esos el régimen de Maduro, financiando esa caravana para desestabilizar a Estados Unidos. El presidente debe mantenerse firme y no dejarlos entrar. También escribe Andrés y dice: parece que Donald Trump no sabe lo que son los derechos humanos y la migración es uno de ellos, pero por sobre todo el derecho a la vida, y Trump prácticamente está ordenando dispararle a esa gente. Continuamos con Zoom a la noticia. Mientras avanza la caravana migrante que partió desde San Pedro Sula a comienzos del mes de octubre, los migrantes no reciben buenas noticias desde Estados Unidos y lo que entienden son palabras de Donald Trump que no caen bien entre quienes la conforman. Los migrantes han dicho que su propósito no es llegar con violencia a la frontera sur, pero aseguraron que si ellos son atacados, ellos son los que van a responder. Nosotros no vamos con este propósito de ir a golpear a nadie. Nosotros vamos porque queremos que Él nos ayude, que nos apoye. Queremos que nos dé el paso libre porque si emigramos, no emigramos porque seamos gentes malas, sino que buenas personas trabajadoras. Y creo que a ellos les beneficia porque quienes trabajamos somos los centroamericanos. Todos los malos pensamientos le llevamos a Trump y los hace malas jugadas a nosotros. ¿Qué malos pensamientos? Atacarlo a él también. Una mujer con coche, ¿ves? Porque todos vamos en paz. Nadie le va a faltar respeto a él, solamente queremos la entrada, pues. Pero como él dice que va a atacar, hay que atacarlo entonces. El tema de la inmigración ilegal en un momento de álgida campaña electoral de cara a las elecciones de medio término de este martes. Señor Jeffrey Quijien, analista republicano, si bien desde las elecciones presidenciales está claro que las bases que respaldan a Donald Trump no son grises, son de blanco y negro, pues el tema de la inmigración es el que más
las moviliza. ¿Cree usted que esto a última hora pueda ayudar también a repuntar en las elecciones? Bueno, el tema de la inmigración ilegal, no el tema migratorio. El tema de la inmigración ilegal está sobre la mesa de hace 15 años. Se intentó una reforma migratoria durante el gobierno del señor Obama, no tuvo el liderazgo suficiente para llegar a un acuerdo y ahora continuamos con eso. Respondiendo a la intervención que hizo el señor anteriormente, miren, la base de la inmigración es la inmigración legal. No se puede entrar al país ilegalmente. Esa es la base de la inmigración y esa ley ha estado en lugar hace más de 100 años. O sea, no puedes entrar ilegalmente al país, tienes que entrar legalmente. Ahora, se ha traído a colación el tema migratorio y a mí me parece medio extraño que se organice esta caravana justamente en época de elecciones para renovar por tercio las cámaras. Eso me parece muy, muy extraño y que alcance la frontera 3 días antes del... 4 días antes del 6 de noviembre, que es el día de las elecciones. A mí me parece muy, muy extraño eso, y tú sabes que en política nunca hay coincidencia. Ahora, respondiendo a la otra pregunta que hizo acá mi colega del Partido Demócrata, diciendo de que el presidente Donald Trump está en contra de la comunidad judía. El presidente Donald Trump ha movido la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, y eso es un hecho histórico. El pueblo de Israel lo ha reconocido a él, lo ha felicitado, lo ha declarado héroe y han puesto su nombre en una estación del metro. Eso es un hecho histórico. Y ya tienen que parar de echarle la culpa de todo al presidente. Hay un huracán, culpa del presidente Trump. Alguien no gana un partido de fútbol, culpa del presidente Trump. Hay sequía en África, culpa del presidente Trump. Todo, absolutamente todo, le echan la culpa al presidente Trump. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, que el desempleo está en 3.7%, prácticamente cero? Que la comunidad hispana, el desempleo en la comunidad hispana es el más bajo en la historia de los Estados Unidos. Y yo como hispano te digo, yo no quiero que el gobierno me ayude, yo lo que quiero es trabajar. Yo lo que quiero es trabajar y progresar con mi propio esfuerzo. Yo no necesito que el gobierno venga y me ayude, me dé esto, me dé lo otro. Yo lo puedo hacer solo. Solamente quiero que me den la libertad para producir y generar riqueza. No solamente para mí, sino para mi familia. Ya para empezar a hacer conclusiones. También, señor Walter Tejada, estratega demócrata. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, rapidito. Primero, acabamos de ver un ejemplo de las mentiras y exageraciones que son contagiosas en el Partido Republicano por lo que acaba de decir este muchacho, este señor Jeffrey Kihim. Lo que yo dije en mi intervención anteriormente fue que la retórica, perdón, no interrumpa, tengamos una conversación civilizada, no interrumpa. ¿Pero cómo no te voy a interrumpir si me estás llamando mentiroso? Lo que dije anteriormente fue que la retórica del odio de Donald Trump y de los republicanos motivó al pistolero para que asesinara a 11 personas de la comunidad judía porque planeaban darle alivio y alojo a los... Eso es ridículo, pues. No sea ridículo. Y me llamas mentiroso también. Correcto. Ahora, con respecto a la sustancia de lo que está ocurriendo, este presidente y los republicanos no son serios donde se trata de resolver el asunto de inmigración. El presidente convocó a la Casa Blanca líderes de los dos partidos para que le dieran una propuesta con respecto a los soñadores, para lo de DACA y todo. Y él dijo que cualquiera que le trajeran a su mesa, él lo iba a firmar. Una hora después que se reunió con Stephen Miller y todos los que le calentaron la cabeza, ya cambió de opinión. Ya hasta los demócratas habían ofrecido dar ciertos billones de dólares para construir el muro, lo cual muchos de nosotros no estamos a favor. Pero era como una negociación para buscar una solución real, de verdad, que sea bipartidista. Pero este presidente la rechazó porque él no quiere una solución. Lo que él quiere tener esto como un punto de atacar y dividir y asustar a sus votantes, para motivarlos, porque cuando se trata de los temas de sustancia como cobertura de salud, oportunidad de educación, buenos empleos, en eso estos republicanos han fracasado, solo le dieron un recorte de impuestos a los ricos y no tienen la sustancia, por eso que están atrás en las encuestas y tienen miedo que van a perder esta elección. Así es que Gerson, eso es lo que está ahorita. Tengo 3 minutos más y quiero también escuchar al señor José López Zamorano para su conclusión. Señor López. Adelante.
Bueno, sí, a mí me parece obviamente que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Y para poder hablar de la resolución del tema migratorio, creo que tenemos que dejar en claro que no se puede eliminar por decreto ni se puede eliminar por discursos. Hay una experiencia muy interesante y muy inmediata que justamente tiene que ver con la migración indocumentada de México a los Estados Unidos. Ha caído de manera vertiginosa. Los centros especializados de Washington, como el Instituto de Política Migratoria, todos coinciden que básicamente en este momento la migración de mexicanos aquí es cero o incluso negativa. ¿Por qué razón? Porque han aumentado las oportunidades económicas, las oportunidades de empleo en México y la gente no se ve en la necesidad de venir a los Estados Unidos. Lo que estamos viendo justamente con la ola de migraciones centroamericanas es que se requiere, en mi opinión personal, buscar esa solución integral, regional, para ver de qué manera se pueden atacar las causas que están provocando esa migración. La inseguridad, la pobreza. Y estaríamos hablando justamente de que requeriría mayor ayuda al desarrollo de esas regiones para que se ecualicen las circunstancias y por lo tanto no haya un factor de empuje. Sin embargo, lo que estamos sabiendo desafortunadamente es que se han reducido, por ejemplo, los flujos de dinero de ayuda al extranjero. Entonces se necesita actualizar ese debate y pensar en un verdadero plan regional, como el plan quizá que hubo para Europa, el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, un plan de desarrollo regional que de alguna manera ayude a ecualizar la situación social de toda América Latina. Es tiempo de una última pausa, ya regresamos para despedir. Continuamos con Zoom a la noticia. Se nos ha agotado el tiempo, le quiero agradecer a los invitados, a Jeffrey Kijian, analista republicano, a Walter Tejada, estratega demócrata, y a José López Zamorano, corresponsal en jefe de Notimex en Washington. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la noticia. Nos vemos en una próxima con más temas de debate.